Hola, ¿qué tal? Pues sí, vamos a arrojar un poquito de luz, Muy nunca bien. mejor dicho, a esto de la factura de la luz y lo que consumimos. Y lo vamos a hacer con Guillermo Amán. Guillermo, eres portavoz del Foro para la Electrificación. Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer, electrificarnos. Sí, ese es nuestro mensaje. Desde el foro, vamos a ver, el Foro de la Electrificación es una plataforma que hicimos una serie de asociaciones de diversos temas, pero que nos dedicamos al mundo eléctrico, y nuestro objetivo es trasladar a la sociedad el mensaje electrifícate. Utilicemos la energía de la electricidad. Utilizamos muchas formas de energía, o sea, no nos damos cuenta, pero es la gasolina de nuestro coche, es la calefacción, es la factura, no solamente es todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿no? Incluso consumos colectivos, como puede ser el consumo que tenemos en nuestra comunidad de vecinos. Hay un montón de facturas eléctricas energéticas que estamos pagando permanentemente. Pero tenemos que usar la electricidad, ¿verdad? ¿Y por qué la electricidad? Con lo cara que está. Buena pregunta. La verdad es que me toca defender algo en un momento complicado, pero la realidad es que toda la energía está en este momento muy cara. Y el motivo por el cual la energía está muy cara no es precisamente por el tema eléctrico, sino que es el tema de los combustibles fósiles, es el tema del petróleo y es el tema del gas. Que van a marcar nuestro precio, ¿verdad? Claro, ese es el problema, que el gas nos está marcando el precio de la electricidad, y en los precios tan caros que a veces oímos en las noticias de que el megavatio hora está a tanto, lo está marcando el gas. Vamos a ver cómo analizamos eso del megavatio. Vamos a interpretar la factura porque muchos en casa, ni yo misma sabemos cómo hacerlo. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Cuando tenemos esa factura delante, ¿qué hay que analizar, Claro, Guillermo? la factura, cuando recibimos en casa la factura eléctrica, es terriblemente complicado el entender. Pero básicamente en una factura eléctrica hay tres términos: lo que es el término fijo, el término variable y luego otros, que son los impuestos y todo este tipo de cosas. ¿Y eso de la potencia, que es la parte fija, qué es? Es la parte fija. Vamos a ver, la parte fija tenemos que pagar por tener una disponibilidad de poder utilizar la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque como la electricidad la consumimos en el momento que se genera, tenemos que saber cuánto vamos a ser capaces de utilizar. Luego, por tanto, necesitamos decir al proveedor cuál es esa parte fija que yo voy a utilizar. ¿Y en qué depende eso? ¿De qué depende la potencia que vamos a necesitar? Básicamente depende de cuáles son los consumos que vas a tener, ¿no? Los consumos tradicionales que hemos tenido en nuestras casas ha sido la iluminación, han sido los electrodomésticos, pero cada vez tenemos más cosas. Lo que tenemos enchufado, claro. Claro, o sea, todo lo que es la cocción, la cocina, cada vez es más eléctrica. Todo lo que es la climatización, cada vez es más eléctrica. La calefacción, el vehículo eléctrico, cada vez más. Y ese es el camino en el que tenemos que ir, el incidir en la electrificación de nuestros consumos. Y si somos más en casa, necesitaremos más potencia. Claro, evidentemente no tiene que ver una familia de 4 personas o un piso que está compartido por 8 personas. Evidentemente vamos a tener unos consumos absolutamente distintos, y eso nos va a hacer que tengamos una parte fija de nuestra factura que tengamos que tener más potencia. Pues vamos a ver cómo hacemos para reducir nuestro consumo variable, que eso va a ser el consumo que tengamos en casa de esos aparatos que están enchufados. ¿Cómo lo hacemos? Unos consejos, Guillermo. ¿Cómo ahorramos? Tenemos que empezar desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Lo más sencillo, pues apagar lo que no estamos utilizando. Apagar la luz, vamos, Apagar lo la más luz. importante. Pero no solamente la luz, sino son esas pequeñas cositas que tenemos en casa. Es el pilotito que tenemos encendido de la televisión, el pilotito, estos cacharros que tenemos para sacar del enchufe a varios enchufes y lo Las tenemos reglitas, encendido. claro. Exacto, todo ese tipo de cosas. Eso es lo más sencillo. Pero no solamente eso, y si hablamos de iluminación, también está en el tener consumos en los que realmente no estamos perdiendo calor en la iluminación. Todas las lámparas LED y todo este tipo de cosas. Eso en lo que es iluminación y lo que son pequeños consumos. Si vamos a la parte de electrodomésticos, racionalizar el uso de los electrodomésticos. Utilizarlo pues cuando la lavadora esté llena, Claro. el lavavajillas lleno, cuando tengamos toda la plancha. Incluso la plancha. O sea, yo entiendo que hay veces que vas a salir de casa y te quieres planchar una camisa. Ahora bien, Hay que organizarse. claro, tenemos que tener en cuenta que ese plancho de la camisa te sale mucho más caro que si planchas toda la vez. Y una pregunta que tengo yo, el termo eléctrico, ¿hay que apagarlo o lo dejamos? Pero depende del uso que estés haciendo del termo eléctrico. Depende de los que estéis en casa y cuándo lo utilizas y cómo lo utilizas.